Hola, es un gusto coincidir contigo en este mundo mundanal. Mi nombre es Axel Elías, co-creador de este proyecto audiovisual independiente que explora los vínculos entre investigación, creación artística y vida cotidiana. En el episodio de hoy platicamos con Jimena López Carrillo, profesora de Yale University, sobre salud mental. Trazamos paralelas entre dos problemáticas distantes, el abuso en el deporte y la discriminación científica de poblaciones migrantes en Estados Unidos de América. En este episodio escucharán referencias a Whiplash, Rick and Morty, La Caída, entre otros. Esperamos que disfrutes de esta entrega. En 2014, el director Damien Chazelle, que también es conocido por por dirigir La La Land y Babylon, entre las más destacadas, también dirigió Whiplash, ¿no? Esto en 2014 con Miles Teller y J.K. Simmons, que son sus protagonistas. Y esta película es interesante porque aborda cómo un joven músico va buscando su camino dentro del jazz, una prestigiosa escuela de jazz en Nueva York, y cómo este encuentro con el personaje de J.K. Simmons, Fletcher, y hace que tengan un encuentro bastante complicado, en el cual Fletcher inflige una serie de abusos para tratar de sacar lo mejor del músico, ¿no? Entonces, esto es bien interesante como un punto de entrada, porque nos hace pensar en muchos abusos que pueden ocurrir, ¿no? Y cómo va repercutiendo en la salud mental, ¿no? Ya puede ser como por causas, ya sea internas, externas, pero en este caso como que me parece que representa bien esta presión externa que puede generar una persona en una posición de poder ante una persona que está forjando su camino en un inicio, ¿no? Entonces, pensaba que de ahí podía asemejarse a mi propio recorrido, ¿no? Como atleta y con películas como Athlete A o Going for Gold, ¿no? Que hablan de este abuso de las atletas, no solamente, bueno, en este caso se enfoca mucho en lo sexual, pero también en el abuso físico y emocional que pueden tener y cómo eso repercute en la salud mental. Y por supuesto hay muchas otras maneras, pero era como una manera de entrar. Y para eso, para hablar un poco pues, de salud mental de manera más amplia, no solamente en la música y en el deporte, pues estamos con Jimena López Carrillo, quien es docente, es profesora en el Centro de Estudios Latinx en la Universidad de Yale, en New Haven, por allá en Estados Unidos, que ha trabajado sobre el tema, entonces, y que también conocí del lado deportivo, que también fue una atleta ella misma en clavados, asistió a la Universidad Mundial, entre otras competencias internacionales, y ahora pues desde la academia que tiene mucho que aportar y mucho que comentar en torno a al asunto de la salud mental, específicamente en cuestiones migratorias, las poblaciones latinas, Latinx en Estados Unidos. Entonces, ¿viste la película tú, Jimena? La de Sí, Flash. sí, ¿Y muy buena película. te hizo algún eco así cuando la veías, la relacionabas con tu investigación o fue algo, porque es algo bastante individualizado, ¿no? En realidad no está Sí. abordando Ujú. como la salud mental más de manera social o sociocultural o política, Ujú. pero sí lo relacionaste con tu investigación. Cuando vi la película todavía no estaba haciendo investigaciones sobre salud mental, entonces Ujú. no tanto, pero me acuerdo que me gustó la película porque fue mi primer acercamiento al mundo de la música y me Ah, acuerdo que me impresionó mucho ver cómo armaban la orquesta detrás de las bambalinas, cómo el número de horas que implica practicar para una orquesta y me hizo ganarle mucho más respeto a los músicos, yo creo. Pero ujú. también se me hizo bien interesante porque obviamente ves la relación de abuso que hay entre el profesor y el alumno y Ujú. al final es como que cuando corren al profesor y se reencuentran en el club de jazz y vuelven a caer en la misma relación de abuso, Sí. como que te preguntas, ¿cómo es posible que el alumno siga Ujú. cayendo en lo mismo? Sí. Como, bueno, y el profesor ni se diga, como que él nunca cambió, siempre pensó que fue un buen profesor, pero el Ujú. alumno, ¿cómo se prestó a eso? Y te pones a pensar, Sí. como
¿a qué costo Ujú. puedes cumplir tus sueños y si vale la pena hacerlo o no? Entonces me gustó Sí, un montón la película. sí, y ahora digo, no estaba planeado esto, pero me recordaba, no sé si ves Rick y Morty, que también hay un capítulo justamente de las relaciones como conflictivas, ¿no? Y que se pueden hablar de tóxicas, ¿no? Que habla algo de darle vuelta a la curva, o como creo que en inglés es bend the cure o algo así, Ujú, que habla de eso, ¿no? De cómo se puede volver a caer en estas dinámicas conflictivas que tienden a repercutir más en las figuras más jóvenes o menos experimentadas, quizá. Entonces sí, es algo que me llama mucho la atención. Y entonces, ¿cómo es que tú llegas a- al tema de la salud mental en Estados Unidos? bueno, cuando estaba en México, en la UNAM, empecé a tomar una clase que se llamaba Historia Cultural de la Salud Mental, o de la psiquiatría, más bien. Y me acuerdo que entré a esa clase de casualidad, se me hizo muy interesante y en esa clase empecé a hacer una investigación sobre psiquiatría infantil, porque me acuerdo que yo tenía mucha curiosidad sobre cómo ahora en la escuela muchos niños son diagnosticados con síndrome de déficit de atención y les dan un montón de medicamentos. Cuando yo estaba en la primaria, ninguno de mis compañeros tomaba nada de pastillas. Entonces empecé a hacer investigación sobre eso Ujú, y en eso me llevó al manicomio General La Castañeda. ujú. Y ahí, pues no encontré nada sobre el déficit de atención, pero encontré información sobre la deficiencia intelectual. Entonces me llamó un montón la atención porque además fue la primera clase que me llevó al archivo histórico, fue con la que empecé a aprender a hacer investigación y juntar información, escribir y todo. Entonces, empecé a hacer mi tesis sobre la historia de de la deficiencia intelectual. Y en la tesis, mientras hacía investigación, encontré un documento de Estados Unidos, de creo que era el estado de Filadelfia, que hablaba sobre las campañas psicométricas aplicadas a los niños mexicanos en las escuelas públicas. Y era bien interesante porque el documento decía que la mayoría de los niños que habían tomado el test de inteligencia tenían deficiencia intelectual. Todos ellos mexicanos. Entonces fui a Estados Unidos a hacer investigación sobre eso, Oh, pero estando en Estados Unidos me di cuenta de que ya mucha gente lo había estudiado ujú, y que no había, obviamente es un tema bien interesante, pero como que no iba a poder decir más allá de que era una práctica racista, que otras personas ya lo habían dicho. sí. Entonces, también creo que ese fue el primer momento en el que empecé a cambiar de investigación. Y Ujú, la segunda razón fue porque cuando me mudé a Estados Unidos fue un choque cultural un poco fuerte y estar fuera, ujú, lejos de la familia, hablar otro idioma, entrar a un ambiente muy competitivo que era la escuela de posgrado, fue difícil. Entonces ujú, ahí me acuerdo que empecé a pensar si era bueno a la larga escribir una historia de la salud mental donde los profesionales de salud mental aparecieran como agentes de discriminación. ¿Me explico? Que así ha sido en algunos momentos en la historia, pero me puse a pensar que a lo mejor también era bueno ver el otro lado, que era ujú, más como de la historia del activismo y ujú, la historia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes, etcétera. Entonces eso me llevó a estudiar a los psicólogos mexicoamericanos que querían más bien revisar esos test psicométricos y proponer nuevas teorías que presentaran a la población mexicana de una manera más positiva y como más respetuosa. ujú. Entonces, eso me llevó a mi tema actual. Ya, entonces fue algo más como intelectual en el sentido de, eh,
de que fue hasta que estabas en la carrera de historia que llegaste al tema de investigación. ¿Y alguna vez, o sea, sientes que el deporte, por ser atleta, también repercutió o ahí sí fue como un punto distinto? Fíjate que no creo que yo tuve una buena experiencia con el deporte. Yo creo que a mí, cuando estaba en clavados y cuando entrenábamos un montón de horas, incluso era cuando me sentía muy segura de mí misma. Y Ujú. creo que eso a mí me lo dio el deporte. Sí, Pero ahora que estoy estudiando la salud mental, sí me hace pensar en el deporte en retrospectiva. Y me pongo a pensar que aunque yo tuviera una muy buena experiencia con el deporte, sí es un ambiente muy difícil. sí. Y si terminas en una relación así como la de Whiplash, Ujú, puede ser horrible porque es tan cerrado el ambiente y es cuando practicas un deporte de alto rendimiento, como que tus horizontes se cierran al deporte y a las ujú, competencias y a sí, tener buenos resultados y ujú, tienes un montón de presión. Entonces, eh, viviendo bajo esa presión del ujú, deporte, yo creo que es muy fácil caer en situaciones de abuso, como la de la sí. película. Sí, también se ve no sé si has visto una película que se llama La Caída, que sale, Sí, ajá. que también habla de eso, ¿no? Del abuso de como un entrenador que Ujú. tiene cierto poder sobre, pues, el bienestar el bienestar y el progreso deportivo de las atletas y los Sí. atletas puede repercutir en aspectos de su salud mental, ¿no? En cómo se perciben a ellas o a ellos mismos, mismes, o cómo interactúan con otras personas, que también es bien fuerte, ¿no? O sea, como este asunto de la salud mental y obviamente son como representaciones de problemas que sí ocurren, que afortunadamente no es a todos, pero que sí llegan a pasar frecuentemente, pero que es un poco distinto a lo que tú hayas platicado, ¿no? Porque tu perspectiva tiene que ver más con cómo se evalúa, ¿no? Entiendo, cómo se evalúa la salud mental o el coeficiente intelectual, no sé si sea como como la medida ahora, porque hay otras medidas eh, vamos a decir, de inteligencia de manera muy amplia, Ujú, pero que sí tiene que ver también con formas en que pensamos el deporte, ¿no? Es ujú, frecuente escuchar cuando vemos el Mundial de Fútbol que dicen, no, es que el equipo mexicano no tiene, pues, como la fortaleza mental para llegar a esos torneos, ¿no? ajá. Que en parte sí es entrenamiento, pero también es como de alguna manera ya etiquetar Sí. al atleta mexicano o a la atleta mexicana de que no puede más porque no tiene casi esa fortaleza inherente a su nacionalidad o a su circunstancia, ¿no? Entonces sí son temas que a mí que me parecen bien interesantes, que se pueden como, ya sé que no es tu tema, pero que se Ujú. pueden como extender algunas reflexiones hacia esos lados. Sí, sí, y fíjate que cuando yo estaba en clavados, mi único acercamiento con la salud mental fue más bien con un psicólogo del deporte, que no se Ujú, enfoca tanto en asegurarte que estás bien y feliz y tranquilo contigo mismo, sino que el objetivo es más prepararte para que puedas superar los nervios o superar la presión de las competencias y tener mejores resultados. Entonces es interesante porque no creo que haya mucha conciencia sobre la salud mental de los deportistas. Sobre todo, no sé si tú has visto ujú, que, o sea, en todas las biografías sobre los deportistas, sí. siempre es como la misma narrativa, que Ujú, desde niñito se le veía que iba a ser bueno en este deporte y sí. desde chiquitito los papás le vieron las aptitudes, incluso desde que estaba en la pancita de la mamá ya estaba haciendo piruetas, así. Sí, sí. Y Sí, sí. siempre, siempre esas biografías como que me causan conflicto, Sí. porque es como que reducen todo el éxito de los deportistas como al talento.
y a Ujú. la determinación de la persona, cuando en Ujú. realidad ignora todos los otros factores que están en juego y Sí, que están fuera del control de los deportistas. sí. Entonces, yo creo que ahorita, más que hace 15 años, cuando yo practicaba deporte, y no sé si tú ves Ujú. lo mismo, yo creo que Ujú. ahorita hay más como una cultura de la celebridad en torno a Ujú. los deportistas que no existía Sí, antes. Y como sí. que eso genera más presión a Ujú. la salud mental, yo creo. Y los expone más a la opinión pública, ¿sabes? Como Ujú. a cubrir con las expectativas de que a fuerza la medalla de oro, porque Ujú. desde la pancita ya sabía que iba a ser el clavadista olímpico, Sí. ¿sabes? Sí, 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 es bien interesante lo que mencionas, ¿no? Es como las redes sociales, por ejemplo, siento que también han expandido el área de actuar de las celebridades deportivas. Sí, Entonces están en el ojo público constantemente y eso también implica más presión no solamente para lo que ocurre en la cancha, sino fuera de ella, incluso. sí. Entonces sí es algo como bien relevante y estaba pensando un poco atando cabos, ¿no? De lo que tú investigas con esto, cómo de alguna manera sí tiende a caer más el peso sobre el individuo en este tipo de narrativas, ¿no? Sí. De es la fortaleza de este individuo y que no puedes porque no es fuerte, no es porque tenga condiciones adversas ni que Ujú. eh, tenga Sí. que comer o que provenga Ajá. de un espacio pues, con violencia familiar, ¿no? Que uno no Sí. escoge en ocasiones, ¿no? Sino que es más bien esa persona no tuvo la fortaleza, no tenía las ganas, ¿no? Sí. Entonces sí es una narrativa que se repite mucho y que Sí. quizá también se veía un poco con estas pruebas de inteligencia en los 60s y 70s, ¿no? Que era como, bueno, esta persona le hago la prueba y no está pasando porque, no sé, no tiene las condiciones adecuadas, ¿no? Así Ajá. como por Sí. nacimiento. Sí. ¿Tú verías alguna similitud en eso o cómo lo percibes? Yo creo que sí, en el sentido de que la presión ahorita en los deportistas recae en el individuo, pero no en el sistema en general. Y lo mismo, los resultados de las pruebas de inteligencia solo reflejan la capacidad del individuo, supuestamente, y no Ujú. las condiciones que afectan al individuo al tomar el examen. O sea que si el examen es para los que hablan inglés. Entonces, si no eres angloparlante, a lo mejor no entiendes todas las preguntas, por ejemplo, o Ujú. que muchas preguntas son condicionadas dependiendo de la cultura de Estados Unidos. Entonces, si no compartes esos valores, entonces no respondes lo mismo. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con las narrativas sobre los deportistas, porque si no ganan medalla o no cubren con las expectativas, es porque el individuo falló. Ujú. No es el sistema de deportes. No Ujú. es si a lo mejor el individuo está luchando económicamente. Es como que Ujú. distraer la mirada de los problemas sistémicos al Sí, problema individual y las fallas. sí. Entonces, yo creo Sí, que sí, definitivamente. sí, y es esa narrativa que dices que es tan frecuente, ¿no? Incluso en películas como Rocky o no sé, estoy Sí, pensando. Creo que Rocky es quizá el ejemplo perfecto, ¿no? De la persona que contra toda adversidad, aún sí, así ajá, vence, ¿no? Porque sí, realmente tiene la fortaleza y es como ese garbanzo de libra, ¿no? sí, Que si él puede, entonces todos podemos. sí. Y pues es Mm, bastante complicado esa narrativa, ¿no? sí, y aparte es el que aguantó todo, toda la Ujú. adversidad. Entonces Sí, es como que solito te prepara a ajá. que entres en una dinámica donde permites el abuso, yo Ujú. creo. Y por eso yo creo que es tan común, porque no sé si te pasó a ti cuando estabas en gimnasia, Sí, pero cuando entrenas mucho, como que el equipo de gimnasia o de clavados en mi caso se convierte en tu familia y el sí, entrenador se convierte como en tu papá o en tu mamá. sí. Entonces,
les depositas tanta confianza a los maestros, a los entrenadores, que si tienes la mala suerte de encontrarte con uno que tiene tendencias abusivas, Sí. y como estás en esta presión de que tengo que aguantar toda la adversidad, entonces como que es muy fácil caer en esa dinámica sin darte cuenta, yo creo, y Ujú. sin que nadie la cuestione. Sí, y es un poco lo que se ve en estos documentales uno es de Netflix, el Athlete A, y el otro Going for Gold es de HBO, Ujú. que retrata lo que pasó en la gimnasia, ¿no? Con este médico que estaba a cargo Ah, sí, de gimnastas de la, sí, como Federación Estadounidense de Gimnasia, y sí, cómo era como este asunto de que, cómo es tan competitivo, y si no era si esa atleta no aguantaba el ritmo de entrenamiento y y pues ya el bye. abuso de los entrenadores, incluso el abuso sexual de este médico, era que no tenía como la fortaleza para llegar, ¿no? Sí, Entonces, y es hasta que se fue haciendo acumulativo que eso se volvió un problema, y entonces no solamente es culpar al abusador, que sí, hay que, o sea, es justo, ¿no? Pero también todo el sistema que estuvo detrás al no ajá, querer escuchar, sí. ¿no? O a ponerlo, presentar esta actitud como normal. Porque lo Sí, mismo pasa también en Whiplash. O sea, la sí. razón por la que el estudiante acepta todos los abusos del profesor es porque ya había una imagen del profesor como el dios de la música jazz en la escuela, que Sí. era una imagen en la que todos estaban contribuyendo. No, no solo este alumno, sino todos los alumnos que estaban en esa orquesta, también todos los profesores, la universidad. O sea, Ujú. cuando te presentas con una imagen así, que es como él sábelo todo, el dios de la música o del Sí. deporte, ¿cómo? Y tú estás bajo la presión de que tienes que aguantar toda adversidad para tener éxito, pues ¿cómo te vas a resistir? ¿Y cómo te libras, no? ¿Cómo rompes Sí, eso, no? ajá, O sea, y más siendo alguien joven que pues no sabe, ¿no? Y si a sí, uno le dicen, siguiendo a este profesor o este docente, vas a llegar a la cima, pues, sí, y ves que toda la gente está en esa misma dinámica y que en el caso de Whiplash, que si no eres tú, va a ser otro percusionista el que va a llegar, ujú, y empieza a ser esta carrera como bien complicada, ¿no? Entonces, sí es algo que ocurre, ¿no? Y no sé si podemos regresar un poco a tu tema de investigación. O sea, ¿tú sientes que también generaron estas dinámicas, quizá de asimilación de las poblaciones migrantes, a tratar de entrar dentro de ese paradigma de lo que es como un estado mental adecuado ujú. con las pruebas, o realmente este activismo cambió para realmente cuestionar los parámetros de la evaluación? Sí. Yo creo que en parte el activismo sí cambió la forma de estudiar a las poblaciones latinas en general y sí ayudó a cuestionar la validez de los tests psicométricos, pero también algo que veo en Estados Unidos es que, por ejemplo, hay muchos estudios sobre por qué la población latina no utiliza los servicios de salud mental en Estados Unidos. Y pues hay muchas explicaciones, pero la que aparece siempre es que en la población latina hay un estigma muy fuerte sobre la salud mental, que yo creo que es verdad, hay estigma como en todas las poblaciones en Estados Unidos, pero creo que para mí el hablar del estigma es como una forma de culpar a la población latina o culpar a su cultura por no entender los términos científicos y los términos oficiales de salud mental. Porque lo que pasa en Estados Unidos, y voy a regresar a tu pregunta, es que No, es interesante ya esto. hay una presión con la población latina para que dejen de usar los servicios de medicina tradicional, como curanderos,
como los remedios caseros, como utilizar instituciones religiosas. Entonces, la presión es que abandonen estas formas de pensar que son muy basadas en la cultura mexicana o latina en general y más bien reemplacen estas creencias por ideas científicas y modernas y democráticas y todo lo que implica una cultura norteamericana idealizada. Sí. Entonces, yo creo que en la población más joven, la población latina, como que sí hay una presión como de adoptar el lenguaje científico y académico. Y de hecho, entre la población latina hay como mucha crítica en contra de las generaciones más viejas, Ujú. más grandes, Anteriores. Ujú, eh, que todavía usan los servicios de medicina tradicional. Entonces ujú. es como el discurso del estigma como una característica cultural sirve para esta presión por la asimilación. Ujú. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ujú, La manera en que lo entiendo es como estas ideas como un poco sanitizadas o como ujú, muy asépticas de lo que es la salud, ¿no? Y que usar este lenguaje ujú. médico Sí, es como un signo de progreso casi, sí, ajá, que mantener estas otras dinámicas más tradicionales o ir con el curandero, con el hierbero, la sí, ajá, hierbera, implican como ir pues prácticas quizá no modernas y entonces anticuadas, sí, eh, ajá, entonces que van cambiando la manera en que, cómo distintas generaciones se aproximan al sector salud, ¿no? De alguna manera, sí. tanto el oficial como el extraoficial. Sí, que también cambia la forma de pensar sobre la vida, sobre Ujú. la comunidad, porque el sistema de salud mental en Estados Unidos se basa mucho en dos cosas. En una es darte medicamentos para que te cures rápido o por lo menos para ocultar los síntomas, Sí. sin importar si estás de verdad eh, resolviendo el problema de fondo. Y Ujú. dos, es que el, las terapias se enfocan mucho en reducir el problema de salud mental no como un problema social, sino como un problema individual. Ujú. Y por lo tanto, si no estás bien, si estás deprimido, si tienes alguna enfermedad mental, es falla tuya como individuo, que tú tienes que resolver como individuo nada más. Entonces, Ujú. eso se compara mucho con los servicios de medicina tradicional que están más basados como en una visión de la comunidad como de manera colectiva. Ujú. Se trata sobre ayudarle al individuo a que se reintegre a la sociedad y funcione, mejore las relaciones interpersonales, cosas así. Ujú. Entonces, para mí esta presión por adoptar los discursos científicos también es una onda de presionar la asimilación a la identidad norteamericana, que es Ujú. bien individualista, Sí. y abandonar esta visión más colectiva de la salud mental. ¿Qué es lo que estábamos hablando sobre los deportistas? Sí, Que sí. es distraer la mirada de lo social y lo sistémico a la Ujú. falla individual. Ujú. Sí, que hasta donde digo, no, no es que haya hecho un ejercicio exhaustivo de películas o de documentales, Ujú. algo que nos muestre esta parte más social o colectiva de la salud mental en el campo de los deportes o de las artes. Pero sí tiende a ser como enfocarse más en el individuo, ¿no? Culpar al individuo por no tener las condiciones. Ujú. Eh, entonces sí se me hace que, a pesar de que es algo que se puede estar hablando dentro de la, de los estudios de psicología social o psicología incluso, no es algo que todavía haya pasado al campo de la cultura popular, ¿no? Me Ujú. parece. Entonces, lo Sí, cual es relevante, ¿no? Habría que meterse más, pero de buenas a primeras no me llega alguna película que haya dicho, ah, sí, esa siento que representa
un poco más, eh, de manera más La problemática. crítica social. Ajá. Sí, 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 Yo, sí, yo creo que la película de la caída lo hace un sí, poco mejor, sí, porque al final sí sigues la historia de la clavadista, ujú, pero en realidad ella solo te lleva a que veas el ambiente tan tóxico que está alrededor de ella. Los ujú, papás que le están poniendo la presión, los compañeros de equipo que de alguna manera normalizan las relaciones cuestionables entre el sí, profesor y el alumno, ¿sabes? Las autoridades, ujú. todas las personas que están apoyando al profesor. Yo creo que esa película lo hace mucho mejor. Tienes razón, sí, sí. Ahora, en retrospectiva, comparto tu perspectiva, o sea, como tu visión de que es un poco, um, sí, toma una mirada en donde ella también se cuestiona a sí misma sobre lo que está haciendo, ¿no? O sea, Sí. como que Ajá. no solamente es como cómo cada persona va reproduciendo pues esa violencia finalmente, Sí. o que la va permitiendo, sino también ella misma, como de alguna manera hasta que se da cuenta que ya no la debe dejar de reproducirla, es casi el final, ¿no? Ajá. Y es impresionante pensar que es una historia que sí pasó y que todavía Sí, está ahí en los clavados. sí, 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 sí. Y yo Eh, creo que por eso pienso que esa película sí hizo una crítica social mucho mejor, porque ujú, cuando yo la veía y veía a los compañeritos de trabajo, perdón, de equipo y todo, como que sí me transportaba al ambiente de clavados. Y sí ujú, decía, claro, es que así es. ajá, Claro, es que los compañeros de equipo sí te presionan a que cedas y a ujú, que participes en las fiestas y todo, como que sí, claro. ujú. Sí, sí. Es interesante porque la actriz que sale en esa película, ella alguna vez Ujú. practicó gimnasia, ¿no? Yo creo que por eso Tampoco. se avienta a hacer algunas escenas de acrobacia, ya ves cómo está Oh, entrenando y se pone a hacer ajá. como tales. Entonces, no sé qué tanto, o sea, es terreno de especulación, ¿no? Pero qué tanto sí su trayecto por la gimnasia marcó estas ganas de querer hacer una película. No sé si la Ujú. escogieron a ella o ella más bien quiso ser parte de eso, para representar ese problema bastante común. Sí, que no sabía que practicó gimnasia. Sí, Carla Sousa creo que estuvo en Querétaro, me parece. Ah, mira. Entonces sí. ¿Y tú crees que el ambiente de gimnasia también era así, de pesado? Sí, en mi experiencia es bastante pesado, ¿no? Sí. Y había entrenadores, Ajá, para mí es la crítica principal, que que debido a sus éxitos con ajá, atletas o incluso como ellos mismos como atletas, como que se justificaban a sí mismos y otras personas les justificaban el que cometieran actos abusivos o ujú. quizá también, hay veces no como flagrantes o intencionales, pero hay veces también como exigir de más en un entrenamiento, ¿no? Cuando Ah, ya. realmente un atleta, eh, pues es más allá de su entrenamiento, también tiene que responder a la familia, a la escuela, Ujú. si es que estudia. Sí. Entonces, ese tipo de prácticas sí eran bastante comunes, o incluso en gimnasia, quizá no tanto varonil, pero en Ujú. femenil con este acoso corporal, ¿no? Así como decir, no, tienes mucha, o sea, no estás delgada, ¿no? Entonces algo, no Ah, estás sí. comiendo de Ajá. más. Entonces Sí. ese tipo de asuntos que también repercuten en cómo una persona puede percibir, en su autoestima, en el valor que se da a sí mismo, ¿no? Y en su corporalidad, esa aceptación que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y más pues en el caso de gimnasia femenil. No es que no pase en varonil, pero sí veía más que ocurriera más frecuentemente en las Sí. mujeres. Mira. Sí, me Ujú. imagino. Y yo creo que también por eso al principio decías que la relación de abuso tenía mucho impacto en la salud mental, pero Sí. yo de hecho creo que
el hecho de que la salud mental está dañada o afectada por este abuso constante pero sutil, es Ujú. lo que lleva a la relación de abuso, yo creo. Sí, sí, y creo que la película esta de la caída lo representa bien, ¿no? No es algo Sí, como gradual que se va repitiendo, sí, no es como ajá. que de buenas a primeras Sí, que al ocurra, final sino ni te que das es, cuenta. sí, o sea, ya después de un tiempo dices como que, ¿qué pasó aquí, no? O sea, porque Ajá. estoy, ya sea, pues fomentando Sí, esta dinámica de un poco incluso abuso a sí mismo, ¿no? Así de sí, ajá. exigirse, o sea, casi parece mal que alguien no lleve su cuerpo al límite. Sí, Cuando hay veces que quizá es lo mejor, ¿no? A la larga, quizá no a corto plazo, pero a la larga pues se va a tener un desarrollo más longevo de la práctica, ¿no? Entonces sí es algo que ocurre seguido. No sé sí, si sentiste algo similar en tu caso con clavados. sí. Sí, definitivamente. Me acuerdo que tenía un entrenador que Ajá, siempre me decía que cuando ya no podías más y cuando ajá, tu cuerpo ya no se podía mover, que ahí era cuando le tenías que exigir más. sí, Entonces, yo creo que desde ahí aprendí esta práctica de autocastigarte, casi. sí, 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 Bueno, sí, más que autocastigarte, más como no ser tan empático contigo mismo, en el sí, sentido de que no, estoy sufriendo, pero ahora es cuando. sí, 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 sí. O sea, se vuelve como algo que incluso el mundo deportivo lo promueve, ¿no? Así de que, Sí, de que ajá, bien, o sea, ya vi que estabas destruido o sí, destruido después ajá, del entrenamiento y aún así hiciste el clavado, ¿no? Después de la lesión aún así competiste, sí, ¿no? Y como que uno es como que sí, sí pude domar mi dolor, sí, ¿no? que, Que, que no ah, sé qué tan bueno sea eso siempre realmente, ¿verdad? Pero ocurre. que no sé si es porque me lavaron el cerebro, pero Sí, pienso que a veces es bueno, sí, pero también cuál es el límite a esa forma de pensar, ¿no? Es difícil sí. encontrarlo. Sí, sí, cuando realmente se lleva el cuerpo a tal grado, o sea, va a haber un punto en el que ese límite quizá es un límite muy tenue, ¿no? O sea, como que está el límite y cruzar ese límite puede ser la diferencia entre lesionarse o no, y hasta que se cruza el límite uno se da Sí, cuenta, sí, o sea, lo sobrepasé. sí, sí, y ya es muy tarde. Sí. Ay, qué interesante y bueno, triste y a la vez como un poco pues parte de nuestra historia, ¿no? Que de alguna manera descargamos. Y quería como ir concluyendo y decirte como que si hay algún texto, bueno, libro, artículo, película, ya hablamos un poco de pues, la caída que Ujú, ambos nos agradó esa representación del abuso. No sé sí. si tengas algo más, incluso aunque, digo, hablamos también de tu tema de investigación, muy por la ligera, pero si hay algo más que puedas recomendar de que tú sientas que invita a la reflexión. Bueno, yo, ay, qué difícil pregunta. Sí, es una pregunta muy difícil. Yo creo, a mí de los productos que ya hablamos, esa es La Caída, dos documentales, Ashley J y la de Going for Gold, que Ajá, se enfocan mucho en la gimnasia. También por aquí digo, está también tu artículo de Nexos, que a mí me parece muy bueno. Es un artículo, pues, corto, eh, no por ello menos importante, pero eh, que habla de la de cómo se clasifica a la salud mental, ¿no? Entonces, es un trabajo que ya tiene un par de años, por lo menos, pero que sigue siendo, a mí me parece relevante. Entonces, no sé si también incluso dentro de esa bibliografía hay algo que te haya llamado o algún otro producto. es chistoso porque los libros que más me han marcado son de temas que no tienen nada que ver Pues con puede ser eso historia de también. la salud mental. Por ejemplo, Sí. hay uno, y esto yo creo que regresa a un poco lo que decía al principio, de esta cultura de la celebridad y la cultura del héroe. Sí. Porque hay un libro que se llama Book of Ages Ujú. de Gilles Lepore.
que es una Ujú. escritora que a mí me gusta mucho, pero es un poco controversial ella Ajá. como persona, pero me gusta mucho porque este libro es sobre la hermana de Benjamin Franklin y Órale. es bien interesante porque cualquier otro historiador hubiera hecho una historia de Benjamin Franklin, uno Sí. de los fundadores de la Ah, patria de Estados Unidos, pero sí. ella decide fijarse en la hermana, que Ajá. nadie la ve. Y Sí. me gusta un montón este libro porque habla sobre cómo nosotros tendemos a fijarnos en los héroes como los que hacen la historia y como los que cambian el mundo y Sí. los que vale la pena rescatar Sí. idolatrar. Y ella muestra en ese libro cómo a veces son los sujetos que están en el anonimato los que tienen más efecto en el mundo y Ujú. a los que nunca ves. Y nunca ves porque tu idea del valor que le asignas a las personas es muy condicionado por estas ideas de prestigio, de inteligencia, de habilidad política, como principios Sí. muy, ¿cómo se dice? Reductivos. Sí. Entonces, ese libro me gustó mucho por la importancia que le da a la gente que está en el fondo, Ujú. a todos los sujetos anónimos. Que a Sí. mí me gusta mucho porque yo me considero una persona muy introvertida. Ujú. Entonces es como pensar, bueno, incluso si estoy en el anonimato, Ajá. soy importante para el mundo y para la historia. Ese es uno. Ok, Y yo sí, creo muy que buena recomendación. sí, y está escrito muy bonito también. Sí. Y yo creo bueno, otro libro que también me gusta mucho, de la feminista Sara Ahmed, no sé si la has Sí. leído, que se llama La promesa de la felicidad. Esa todavía no lo leo. ¿No? Que Ajá. habla sobre cómo la idea que tenemos de la felicidad ahorita Ujú. es una construcción que está basada en una cultura y un grupo de gente privilegiado. Ujú. Entonces, como te prometen que la felicidad es sinónimo al éxito, sinónimo a ser una persona llena, una persona balanceada, feliz, sana, todo bueno. Si Sí. no encajas con ese modelo de felicidad, Ajá. entonces tú solo te empiezas a ver a ti mismo como un fracaso. Sí. Entonces, ese libro me gusta porque te hace Genial. cuestionar Sí. eh, si la idea de éxito que tú mismo estás persiguiendo es esta idea que ya es muy normativa y que ya es Ajá. muy problemática en sí. Sí. Y de películas, yo creo Ajá. que una de mis películas favoritas Ajá. Sí, se sí. llama Mary y Max. Ajá. ¿La has visto? No, esa no la he visto tampoco. Hay Es mucho. una, es una película de animación de Ujú. una niña que vive en Australia y Ajá. se hace amiga de un judío que vive en Nueva York, pero que tiene, una enfermedad Ajá. como Asperger, síndrome de Ujú. Asperger. Sí. Y la película me gusta mucho porque habla sobre la importancia de la amistad en un mundo que no es amable con la gente en general, pero mucho menos con la gente que tiene problemas de salud mental, porque la niña Sí. tenía depresión Sí. y el síndrome de Asperger. Ajá. Entonces, como que ellos que se volvieron amigos por correo, Ajá. crearon su propio mundo y su propio forma de ver y Ya. su propia forma de pensar, que Ajá. fue muy bonita en este Sí. mundo tan hostil. Entonces, esa película también me gusta muchísimo. Uy. Pero creo que todos los que estoy recomendando son Ajá. como un poco aguafiestas. No, no, bueno, no me suenan así. Habrá que leer y que
ver las películas, pero me parecen como muy buenas recomendaciones justamente para pensar esto de manera más amplia, ¿no? Y cómo es como relacional incluso, ¿no? Que Ujú. nuestro bienestar, nuestras idealizaciones que tenemos de nosotros mismos. Sí. Entonces, que me parece muy pertinente eso. Entonces, no sé si quieras compartir alguna red, algún correo, por si alguien se quiere poner en contacto contigo, para que sepa más de tu investigación o de lo que has hecho. Eh, Sí, sí, claro. Mi correo electrónico es Jimena con X, Ujú, jimenalopezcarrillo@gmail.com. muy bien. Y también me pueden encontrar en Facebook como Jimena López, creo. Ok, Facebook, Instagram, muy Twitter. está bien. No tengo Ya. TikTok todavía. Aún no, ya veremos más adelante Sí. si metemos a esa moda. Pero También sí. High Five. High five. Ah, yo tenía esos. Creo que los cerré a la mera hora, pero sí lo tuve varios años. En una de esas éramos amigos por ahí en High Five, ya no recuerdo. Facebook Sí, a seguro. lo mejor. Pero sí, un gusto y agradecerte por tu tiempo y por todas tus recomendaciones. O sea, es algo bastante ligero, pero me parece que abres varios puntos muy relevantes para que reflexionemos y con tus recomendaciones aún más. Entonces, agradecerte nuevamente y sí, síganla, es una investigadora eh, muy eh, interesante también lo que está haciendo con su labor docente. Entonces, pues sí, no duden en escribirles si les llama esta perspectiva de Jimena. Y pues nuevamente, gracias, Jimena. Sí, muchas gracias a ti. Y fue un gusto platicar después de mucho tiempo. Sí, ya teníamos rato que no platicábamos, desde hace Sí, casi 2 años, ¿no? No, un año, un poco más de un año que no coincidíamos. Pero algo bueno, así, sí. bueno, un gusto y muchas gracias. No, a ti. Bye. Bye. Esperamos que esta entrega haya sido de tu interés. Queremos saber de ti y será un gusto interactuar contigo a través de nuestras redes en mundo-mundanal o a través del correo electrónico mundo.mundanal@gmail.com. El tema musical se llama Exploradores y es de Lu Yang Pon. El diseño del logotipo es de Carolina Magis Weinberg. La dirección artística y edición está a cargo de Augusto Elías. Mi nombre es Axel. Muchas gracias y hasta la próxima.